Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de primer grado con una incógnita. Para ilustrar este caso, vamos a resolver un problema muy simple, como es el que tenemos en el pizarrón. La suma de dos números es 540 y su diferencia es 32. Y lo que deseamos es encontrar dichos números. Cuando se nos plantean problemas de este tipo, recordemos que lo desconocido, es decir, las cantidades o números que no conocemos, los representamos con un símbolo, es decir, con una letra o variable. Dicha letra normalmente es la letra X, pero puede ser cualquier letra, indistintamente. En este caso, se trata de dos números, los cuales desconocemos. Vamos a empezar por asignar al primer número o número menor la variable, es decir, la letra X. El segundo número o número mayor, evidentemente uno es menor que el otro, puesto que nos dicen que entre ellos hay una diferencia de 32. El segundo número, puesto que también lo desconocemos, nos vemos inmediatamente tentados a asignarle también una letra, que puede ser Y, puede ser A, puede ser M, puede ser Z, puede ser cualquier letra. El problema no es que le asignemos cualquier letra. El problema fundamental está en que mientras más variables involucremos en el planteamiento, más difícil se nos va a hacer la solución. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando realizamos el planteamiento algebraico de problemas de este tipo, que tratemos en la medida de lo posible de expresar todas las cantidades con base en una sola variable. Si esto es posible, la solución va a ser muy sencilla. Si definitivamente esto no es posible, en cuyo caso no tendremos otra opción más que utilizar más de una variable, bueno, pues veremos cuál es el procedimiento para resolver problemas que involucren más de una variable. Lo que es un hecho es que para resolver un problema que tiene una sola variable, basta con una ecuación. Si tenemos dos variables, vamos a necesitar dos ecuaciones, y si tenemos tres variables, vamos a necesitar tres ecuaciones, y así sucesivamente. Es decir, por cada variable que involucremos, vamos a requerir de una ecuación más. De ahí que siempre vamos a intentar, en la medida de lo posible, expresar todas las cantidades con base en la misma variable. Y en este caso particularmente, la pauta nos la está dando el hecho de que nos dicen que la diferencia entre los dos números es 32. Quiere decir que el segundo número o número mayor es 32 unidades mayor que el más pequeño, o que el más pequeño es 32 unidades menor que el más grande. De ahí pues que el número mayor o segundo número lo expresemos como X más 32, es decir, lo que valga el número menor más 32, ese va a ser el valor del número mayor. Una vez que tenemos representados algebraicamente los dos números, nos dicen que la suma de los dos números, la cual es, el primer número es X, y pues le sumamos el segundo número, que es X más 32. Y la suma de los dos números es igual a 540.
suma de los dos números es igual a 540. Y eso por lo tanto lo vamos a expresar. La suma de los dos números ya la tenemos aquí. X más 32 es igual a 540. Y tenemos totalmente planteado en términos algebraicos el problema que nos dieron. X más 32 igual a 540. Esta es la ecuación que resuelve el problema. Lo que nos queda es resolver dicha ecuación. Y para este efecto vamos a reducir términos semejantes. X más X, 2X. 2X más 32 igual a 540. El número 32 se encuentra sumando en el primer miembro, lo vamos a transponer restando hacia el segundo miembro. Y nos queda por lo tanto 2X igual a 540 menos 32, 508. 2 está realizando la función de factor de la X, es decir, la está multiplicando, lo vamos a transponer hacia el segundo miembro, dividiendo. 508 entre 2 es igual a 254. 2 por 4, 8, por 5, 10, 254. Y este es, por lo tanto, el número menor. Ahora bien, el número mayor, hemos encontrado el número menor, X. El número mayor es el menor más 32, es decir, a 254 le sumamos 32. Y esto nos da 286. Por lo tanto, el número mayor o segundo número es 286. Y nos dicen que la suma de ambos números debe ser igual a 540. Vamos a verificar. 4 más 6, 10, 9 y 5, 14, 3 y 2, 5, 540. Por lo que los números encontrados cumplen exactamente con las especificaciones que nos dieron. Sumados nos dan 540 y la diferencia entre ellos, 286 menos 254 es igual a 32. O 254 más 32 es igual a 286. Y de esta manera queda totalmente resuelto este problema. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si en vez de asignar la X al número menor se la asignamos al número mayor? Vamos a ver. Como podremos apreciar, el resultado debe ser exactamente el mismo. No importa a qué número, a qué cantidad le asignen la variable, la incógnita. Mientras establezcamos las relaciones correctas entre las cantidades, el resultado debe ser exactamente el mismo. Veamos. Si el mayor es X y la diferencia entre los dos números es 32, quiere decir que el menor es 32 unidades menor que el más grande. Es decir, si el mayor es X, el menor es X menos 32. Y nos dicen que la suma de ambos, X menos 32 más X es igual a 540. Resolvemos ahora la ecuación que resuelve este problema, es X menos 32 más X igual a 540. Reducimos términos semejantes, X más X, 2X. 2X menos 32 igual a 540. 32 se encuentra restando en el primer miembro, lo vamos a transponer hacia el lado derecho, suma 540 más 32. 2X por lo tanto es igual a 272. 540 más 32. 2 se encuentra multiplicando la X, lo transponemos dividiendo. Y nos queda por lo tanto 1, 7, 270, perdón, aquí está mal, este no es 272, es 572. 572 es por lo tanto 286. El mayor, ahora el número mayor es 286. Y puesto que el menor es X menos 32, es 286 menos 32. Y esto nos da por lo tanto 200, este es 4, 8 menos 3, 5, 254. Número menor. Y como podemos apreciar, hemos llegado exactamente al mismo resultado. El menor es 254
el mayor 286. Por lo tanto, no importa a cuál de las cantidades asignemos la variable, la incógnita, mientras establezcamos la relación correcta, el resultado va a ser el mismo. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente. Si nuestro contenido te resulta de utilidad, suscríbete a nuestro canal. De esta manera recibirás todo el material que subimos al mismo todos los días. Activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material. Si consideras que este video te aporta algún beneficio, dale un like y compártelo. No olvides que si tienes alguna duda, la dejes en un comentario. Hasta la próxima.